Buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio, por favor. Pues buenos días a todos. Bienvenidos a este primer workshop de investigación titulado Aprendizaje automático e inteligencia artificial como herramientas para la medicina de sistemas y de precisión. Es un honor tenerlos aquí hoy en el auditorio Jorge Suárez Díaz del Departamento de Computación del CINVESTAP para este evento que reúne mentes brillantes de la computación y de la medicina con un objetivo en común: potenciar la investigación interdisciplinaria para avanzar en la medicina de precisión y de sistemas. El aprendizaje automático y la inteligencia artificial son herramientas esenciales en la ciencia moderna y este taller busca explorar cómo estas disciplinas pueden ser aplicadas para responder preguntas complejas en áreas como el diagnóstico, el análisis genético y el diseño de nuevas terapias. Antes de comenzar, agradecemos al Departamento de Computación, al comité organizador liderado por el Dr. Matías Alvarado y a nuestros distinguidos ponentes. Sin su esfuerzo y visión, este espacio de diálogo no sería posible. Para inaugurar este evento, cedemos la palabra al Dr. Cuauhtémoc Mancilla, jefe del Departamento de Computación. Por favor, démosle un aplauso. ¿Qué tal? Pues antes que nada, sean bienvenidos aquí al Departamento de Computación, los que vienen de visita. Y pues agradecerle a Matías también por organizar este evento. Matías es desde hace algunos años, no muchos, es parte de nuestra planta de investigadores. Y bueno, aquí este evento pues es digamos que es de un área que últimamente ha tenido mucha relevancia en las ciencias computacionales, tanto que tiene relación con el premio Nobel, ¿no?, de este año de química. Precisamente es en la predicción de, si no me equivoco, de proteínas. Y bueno, ahí nos da digamos un ejemplo, ¿no?, de la importancia que tienen estos temas, que no hubieran sido posibles pues sin el gran avance que ha habido en física de semiconductores, en arquitectura de computadoras y demás, que han permitido que el aprendizaje profundo y estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial pues se vuelvan una realidad, ¿no? Y aquí vamos a presenciar algunas presentaciones que están relacionadas con estos temas, y pues seguimos teniendo estudiantes que, bueno, aquí trabajan con el doctor Matías y con algunos otros investigadores que están relacionados con estas áreas de aprendizaje automático e inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sean bienvenidos. A nuestros alumnos pues se les pide que aprovechen, ¿no?, que van a estar aquí unos expertos tanto en el área de la computación como en el área de la biología. Tenemos la visita de las doctoras del área de infectómica. Entonces, bueno, a veces no nos juntamos tanto, ¿no?, entre departamentos. Entonces, pues aprovechen para escuchar estas conferencias, ¿no? Y les reitero, ¿no?, sean bienvenidos al departamento, y le paso aquí la palabra al doctor Matías. Gracias, Cuauhtémoc. También del área de infectómica y patogénesis molecular, y también de Centro de Investigación en Envejecimiento. Me parece que es el último centro de investigación que se ha abierto en CINVESTAP. Dicen que porque hay mucho material de estudio, en fin, pero que es una cosa fundamental, seguro. Nos acompaña también una colega de ese centro, de la sede sur. Y gracias, Cuauhtémoc, por esta introducción. Sí, claro, no sé si te quieras poner cómoda, una silla. Voy sí, a es que, estar bueno, no hay sí, problema. que no parezca que estés como Sí. castigada. Sí, bueno, muchas gracias, doctores. Y bueno, ahora daremos inicio a las presentaciones de este taller. Yo voy a dirigir unas palabritas. Sí, muy bien. Miren, efectivamente, como lo comentaba el doctor Cuauhtémoc, hay una convergencia muy peculiar en ese momento. Voy a hacer un recuento breve. En 1875 aproximadamente, posterior a la Revolución Industrial y por sus necesidades, se dan las leyes de la termodinámica,
El patriarca fundamental de ellas es un señor Ludwig Boltzmann, 1875, que estudia las leyes, digamos, de transformación de materia en energía en distintas fases, bajo distintas condiciones de temperatura, de presión y este tipo de parámetros sensibles. La interacción que hay entre elementos atómicos moleculares bajo cierta temperatura, presión. Y establece muy bien, junto con científicos de su época, estas leyes. 3. Luego ahí podemos dar un salto con la libertad que nos da el elegir lo que uno quiere presentar para 1930, que se definen ya de manera matemática que es un algoritmo, un procedimiento finito, que entra información, la procesa y da una salida. Y sus máquinas secuenciales. Allí un líder fundamental fue Alan Turing. No fue el único, también estaba von Neumann y varios más, pero Turing es como el gran líder en esa época, 1930. Y entonces, claro, si ya había esa capacidad de poder automatizar algoritmos precisos con computadoras secuenciales, un reto que se pone es, oigan, y el ajedrez, que es un juego tan intrigante, tan de estrategia, que lo juegan los listos, que se dice, se podrá automatizar, y se ponen a eso, ¿no? En 1956 hay otros que están un poquito más excéntricos y dicen, bueno, si ya existen la demostración de teoremas, si ya existen los algoritmos, si ya se están procesando en máquinas, ¿por qué no intentar ahora automatizar el sentido común? El common sense reasoning, que le llamaban en inglés. Y en 1956 se funda oficialmente en Dartmouth College, en Estados Unidos, la inteligencia artificial. Minsky, McCarthy y otro par de personas cuyo no recuerdo ahora. Y el sueño era ese, pues ahora el razonamiento que hace el jardinero, el chofer, la gente que no se complica la vida en su actividad, vamos a automatizarla también. Y lo prometen y les dan mucho dinero. La década de los 60, y en la década de los 70, al ver que no entregaban los resultados prometidos, estos lógicos matemáticos, la mayoría de ellos, empieza a haber una suerte de decepción. Pero en 1975, David Hinton, junto con Sejnowski y previo Hopfield, definen las redes neuronales. Hopfield eran muy simples y con Hinton son un poquito más complejas, imitando el formalismo que definió Boltzmann 100 años atrás. Y dicen que esas redes neuronales a los neurofisiólogos, a los psicólogos les gustaban, porque eran muy expresivas, porque capturaban cierta complejidad que se sabía que había en el sistema nervioso. Pero a los computólogos no, porque decían es que son muy grandotas, son muy costosas y no tenemos esa capacidad de cómputo. Estás loco, no puede ser. Más simples. Pero se fue madurando y fueron siendo útiles, tal que por ahí de los 80s ya hay un aprendizaje automático de juguete. Quinlan, los árboles de decisión de Quinlan, yo me acuerdo cuando estudiaba el doctorado, que parecía eso, yo me asombraba con unas cosas tan sencillitas podían estar publicadas en revistas de aprendizaje automático muy importantes de la época. Pero así era. Luego se alcanza una robustez ya, redes neuronales para hacer aprendizaje automático en los 90s, y de hecho allá hay un libro que quizás es de los primeros en redes neuronales de un paisano, de Raúl Rojas. Él publica ese libro, el Neural Networks. Ya es una versión madura de esto. Y con esto se puede hacer ya de manera robusta para los 20s, para el 2000, ya llega una robustez de adolescencia, vamos a decir así, del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, y en donde ya se pueden hacer escenarios virtuales, ya en los 2000, con enormes volúmenes de datos diversos y complejos, y pues resulta que de ese proceso que se da con algoritmos bioinspirados,
redes neuronales, algoritmos genéticos, y también una parte, digamos, de este razonamiento lógica. Ya para el año 2017 se logra que las computadoras resuelvan problemas ya que eran muy complejos. Me regreso un poquito y digo que en 1998 se resuelve la automatización del juego de ajedrez. Gana la computadora a el campeón, Kasparov. Cuando le ganó decía que estaba deprimido, que estaba un poquito crudo y que quería la revancha, se la dan, gana, pero a la siguiente revancha la computadora vuelve a ganar y de ahí para el real ya fue un predominio. Se pasa a un juego mucho más complejo, el juego de Go, que es de una complejidad mucho mayor que la del ajedrez. Yo digo que ajedrez es como si a un niño se le pierde su hámster en su casa y lo tiene que encontrar, y el Go es como si se le pierde en la Ciudad de México y lo tiene que encontrar. Entonces, de ese tamaño. Bien, en el 2000 se vuelve a automatizar el juego de Go. Es un juego de disputa territorial, muy sencillo de jugar, pero muy altamente complejo. Y lo logra en 2017 la máquina AlphaGo de Google. 60-0 con jugadores humanos de los mejores de Go que jugaban, les gana. Entonces, y ese año se logra con máquinas, redes neuronales definidas por Hinton en 1975, inspirado en el formalismo de Boltzmann de 1875, las máquinas restringidas de Boltzmann. Y le dan el premio Turing, que es el Nobel de computación, a Hinton. Muy bien. Y luego resulta que con esas herramientas que ya se tiene, ya se puede dar paso a, en medicina en particular, identificar, hacer diagnóstico, hacer intervención quirúrgica, terapias de enfermedades muy complejas como el cáncer, crónicas degenerativas, en una perspectiva holística, sistémica y por otro lado de manera personalizada y con una precisión fina. Entonces es lo que llamamos medicina de sistemas, medicina de precisión. Ahora, y como bien decía Cuauhtémoc hace un momento, en 2024 le dan el Nobel a estos químicos, de lo mencionaba, y le dan el Nobel de Física, o sacrilegio, a un informático, a Hinton. También junto con Hopfield, de 91 años. Hinton tiene menos. Pero sorprende que es la primera vez que a un informático le den el premio Nobel de Física. Ya los economistas lo habían vivido, que a los matemáticos les daban el premio Nobel de Economía décadas antes, pero aquí es la primera vez. Pero yo lo que junto con Cuauhtémoc, y ustedes consideran conmigo, que es en realidad el premio Nobel al linaje de Boltzmann, porque Hinton basa sus definiciones y el potencial que da al cómputo con definiciones que son herencia directa, traducción directa de los formalismos de la termodinámica que estableció Hinton 150 años atrás. Bueno, aquí estamos nosotros heredando y potenciando estar subidos en el hombro de esos gigantes. Muchas gracias, bienvenidos. Presentaciones de este taller, comenzando con una colaboración fascinante entre computación y medicina. Este trabajo lleva por nombre Respuesta inmune en tumores de cáncer fríos y calientes, según la carga mutacional. Esta conferencia es presentada por el doctor Alfonso Rojas del Instituto Tecnológico Nacional de México. Por favor, un aplauso para el doctor. El título de esta plática se llama Respuesta inmune a tumores fríos, entre comillas, y calientes, entre comillas, según su carga mutacional. Y el contenido pues es parte de un artículo que estamos trabajando, todavía no se publica, pero ya está como un preprint en línea. Y el título de este trabajo está aquí en pantalla, Modeling and Simulation of Genotypic Tumor Mutational Burden
and phenotypic immunogenicity biomarkers in cancer immunoediting with Ising-Hamiltonian characterization. Los autores de este trabajo somos un servidor, el doctor Ulises Martínez, que está en la universidad o en la escuela Icahn de Medicina en Nueva York, y el doctor Matías Alvarado. Siguiente, por favor. Bueno, el trabajo trata de la respuesta del sistema inmune al cáncer, y yo sé que ahorita hay también personas expertas en biología y en demás disciplinas, en varias disciplinas, pero esto, para quienes no sepan mucho del tema, es una breve introducción. Bueno, el sistema inmune resulta que nos protege contra todo tipo de amenazas, incluyendo cáncer. Diferentes elementos del sistema inmune, como son macrófagos, neutrófilos, células T, células NK, etc., interactúan con células tumorales. Esta interacción está ilustrada en esta imagen, que está un poquito complicada, pero vamos a hablar un poquito de los diversos elementos del sistema inmune. Bueno, la interacción entre el sistema inmune y el cáncer es muy compleja, y algunos elementos del sistema inmune inclusive pueden convertirse, como cambiar de bando y apoyar al tumor. Siguiente, por favor. Entre los elementos del sistema inmune tenemos a uno principal, que son las células llamadas natural killers o asesinos naturales. Son un tipo de células del sistema inmune innato, son un tipo de linfocito. Los natural killers, que están en la izquierda como una caricatura y en la derecha como una imagen real, identifican y atacan células infectadas por virus o células tumorales y las destruyen. Y hacen esto sin una estimulación previa. Son un mecanismo de defensa temprana y distinguen a lo propio del organismo de lo extraño. Las natural killers también regulan, es decir, limitan o estimulan la respuesta del sistema inmune por interacción con otras células, como dendritas, macrófagos, células T, etc. Siguiente, por favor. Otros elementos del sistema inmune, entre otros, se cuentan los llamados macrófagos. Los macrófagos son células que envuelven y digieren, es decir, se comen distintos patógenos en un proceso llamado fagocitosis. Reconocen células cancerosas, microbios, escombros celulares y demás, mediante la carencia que estos tienen de proteínas que indican células sanas. Los macrófagos pues patrullan el organismo y realizan defensa no específica o inmunidad innata, y ayudan a iniciar una defensa específica o inmunidad adaptiva, reclutando a otras células como linfocitos, que son los que acabamos de ver. Los macrófagos pueden volverse antitumorales y los identificamos como M1, M por macrófago y 1 por el tipo de macrófago, o protumorales, que los identificamos como M2. Siguiente, por favor. Bueno, otro tipo de células en el sistema inmune son los neutrófilos, que son glóbulos blancos, también están en la primera línea de defensa contra infecciones y heridas. Los neutrófilos se producen en la médula ósea y viajan al sitio de infección y destruyen microorganismos mediante la ingesta de estos y también mediante la liberación de enzimas. Los neutrófilos componen del 50 al 80% del total de glóbulos blancos en adultos sanos, y cosas como infecciones, el estrés, embarazo o tabaquismo pueden causar niveles anormales de neutrófilos. Los neutrófilos también pueden volverse antitumorales N1 o protumorales identificados como N2. Siguiente, por favor. También tenemos otros elementos del sistema inmune, como son las células T del tipo CD4 y CD8.
células dendríticas. La célula dendrítica es la que está ilustrada aquí en morado, y las células T son como la amarilla y la naranja roja. Y las células dendríticas capturan y procesan antígenos de células que mueren y presentan estos antígenos a las células T. O sea, en particular, las células dendríticas pueden capturar el antígeno cuando células tumorales están muriendo y le presentan esta información a las células T. Las células T reconocen este antígeno y después liberan citotoxinas que eliminan las células del tumor. Entonces es toda una colaboración entre estos dos tipos de células o tres tipos de células para poder hacer la eliminación de células tumorales. Las citotoxinas son cosas como perforina o la llamada enzima B, que generan poros en la membrana celular y de esta manera se desintegran las células del tumor por lo que se llama lisis osmótica. Básicamente la célula se destruye bajo presión interna. La siguiente, por favor. Bueno, una vez entendiendo la función de los elementos del sistema inmune, podemos diseñar un modelo simplificado de la interacción cáncer-sistema inmune con los elementos y procesos más relevantes. Y aquí tenemos el diagrama simplificado que más o menos contiene lo que ahorita acabo de mencionar. Allí podemos identificar en el centro células tumorales en azul. Del lado derecho tenemos células T reguladoras, células CD8 y CD4, células dendríticas un poquito abajo, que están recibiendo el antígeno del tumor cuando sus células se destruyen. Tenemos en verde, en la parte inferior, macrófagos de tipo 1 y tipo 2, y del lado izquierdo neutrófilos también de tipo 1 y tipo 2. Bueno, usando este diagrama que en realidad representa un modelo, podemos implementarlo computacionalmente y lo vamos a implementar como un sistema multiagente. Para cada tipo de elemento del sistema inmune vamos a definir un tipo de agente con funciones y procesos propios, y también habrá agentes de tipo célula cancerosa. Siguiente, por favor. Bueno, un sistema multiagente entonces tiene todos estos tipos de agentes, y aquí están representados con estos personajes de distintos colores que tienen también una letra para representar células del cáncer, neutrófilos, macrófagos, células T, etc. Cada uno de estos agentes tiene acciones determinadas propias que son determinadas probabilísticamente. Tales acciones incluyen cosas como atacar al cáncer con una cierta probabilidad, cambiar de bando con otra cierta probabilidad, morir, todas las células pueden morir, incluyendo al cáncer o a las del sistema inmune, apoyar a otra gente, matar la célula del cáncer, nacer, es decir, se pueden crear más agentes durante una simulación, etc. La interacción entre los distintos agentes en conjunto genera comportamientos emergentes. Comportamientos emergentes nos referimos a aquellos que no son programados, que no han sido programados individualmente, sino que se van generando por la misma interacción entre el conjunto de agentes a través del tiempo. Siguiente, por favor. Ok. ¿Qué tipo de comportamientos emergentes podemos simular? Bueno, resulta que el cáncer no aparece de manera instantánea, sino que se desarrolla o pasa por un proceso dividido en tres fases. Estas fases son eliminación a la izquierda, equilibrio y escape a la derecha. En la eliminación es la fase o el estado normal de siempre en nuestro organismo, en el que el sistema inmune elimina células tumorales, y aquí está ilustrado porque se ve que se están destruyendo las células del tumor, que son las células color rosa. En la fase de equilibrio, algunas células tumorales, que están ilustradas en rojo, se adaptan a través de mutaciones y empiezan a sobrevivir al sistema inmune.
Esta fase puede durar años o puede durar meses o un año, varios años. Después, en algún momento, se puede llegar a la fase de escape. Y la fase de escape es la fase en la que el cáncer evade al sistema inmune, ya tiene esta habilidad y por eso está ilustrado muchas de sus células aquí en rojo. Y después de que escapa, ya se puede producir metástasis y en ese momento el cáncer es detectable en varios órganos del cuerpo y en realidad es cuando una persona pues ya desarrolla los síntomas de un cáncer, de una enfermedad. Bueno, este proceso, dividido en 3 fases, se llama inmunoinhibición del cáncer. Y nosotros hemos querido simular estas fases de inmunoinhibición, del equilibrio, la eliminación, el equilibrio y el escape, mediante comportamientos emergentes de nuestro sistema computacional. Siguiente, por favor. Ok. ¿Cómo se verían o cómo podemos simular las fases de inmunoinhibición? Bueno, ejecutamos cientos de iteraciones de nuestro sistema multiagente y vamos graficando el tamaño de las distintas poblaciones de cada tipo de célula. Como está ilustrado aquí a la izquierda, aquí tenemos varias gráficas con distintos colores que están etiquetadas como N1, N2, M1, N2, NK y hasta arriba está CC, que significa células del cáncer. Y estas gráficas corresponden al número de células o tamaño de la población de cada uno de estos elementos en nuestro sistema. También a la derecha tenemos distribuciones de probabilidad que nos ayudan a definir la fuerza del sistema inmune y la fuerza del cáncer. Y al quedar definidas estas 2 variables, estamos definiendo la fase de inmunoinhibición que vamos a simular. También vamos a calcular la energía del sistema como un modelo de Ising, y aquí entra todo lo que comentaba el doctor Matías de Boltzmann y del conocimiento de mecánica estadística que desarrolló. Siguiente, por favor. Ok, ¿cómo se verían estas simulaciones ya en resumen o después de hacer varias ejecuciones? Pues es lo que está ilustrado en esta diapositiva. Del lado izquierdo tenemos gráficas de las poblaciones antitumorales y protumorales, y del lado derecho tenemos gráficas de energía, lo que llamamos energía, entre comillas, del sistema. Bueno, en eliminación, que es lo que está aquí en pantalla, hay pocas células tumorales y son rápidamente eliminadas. Las células antitumorales, que están representadas por la gráfica en azul o las gráficas en azul, también mueren después de un tiempo. Son los elementos del sistema inmune que también tienen una vigencia finita y al final van a morir. La energía del sistema, que está representado a la derecha, es mayormente de signo negativo, y esto nos indica que es antitumoral, y después en el tiempo se vuelve 0. La fase de eliminación en realidad no es muy interesante, es como decíamos, es como el estado normal del sistema, y lo que esperamos es que simplemente cuando hay presencia de elementos tumorales pues sean eliminados. Siguiente, por favor. En la fase de equilibrio, las poblaciones de células antitumor y protumor son comparables. Recordemos que cuando decimos poblaciones protumor, estamos hablando también de elementos del sistema inmune que ya se convirtieron o cambiaron de bando y cuya función ahora apoya al desarrollo del tumor. Cuando decimos que apoyan al desarrollo del tumor, puede ser tan sencillo como que dejan de hacer su trabajo normal, y al no realizar esta función pues ya están apoyando al tumor. Bueno, en este caso, en esta fase, algunas células del cáncer son eliminadas, pero no todas. Por eso vemos en las gráficas del lado izquierdo como al final de la simulación, el día 100 de iteración de la simulación, todavía existen alguna cantidad de células tanto protumorales como antitumorales. Del lado derecho vemos que ahora la energía del sistema oscila alrededor de 0, a veces es positiva, negativa,
pero está allí alrededor del eje horizontal, y al final esto se mantiene, y esto nos representa un equilibrio de fuerzas entre los elementos antitumorales y protumorales. Siguiente, por favor. Bueno, en la fase de escape vemos que la dinámica ya es muy distinta. En escape, el sistema inmune comienza reduciendo las células protumorales. Por eso las gráficas del lado izquierdo, primero las gráficas en amarillo se reproducen, pero después el cáncer y los elementos protumorales superan a los antitumorales, y conforme avanza el tiempo la población del cáncer crece y crece básicamente sin control. La energía del sistema que está ilustrada del lado derecho básicamente siempre es positiva. Desde el principio comienza con el signo positivo y así se mantiene durante todas las simulaciones, y el signo positivo nos indica que en el microambiente del tumor, alrededor del tumor, es protumoral. Siguiente, por favor. Alfonso, te quedan 2 minutos. Sí, por favor. Muy bien, ahora entra otra variable de interés, que es el tipo de tumor. Hay tumores, como se dijo al principio en el título de esta presentación, hay tumores calientes y tumores fríos. A la izquierda están ilustrados tumores calientes, y se llaman tumores calientes a aquellos que generan una alta respuesta inmune. Producen inflamación, producen altos niveles de citocinas como interferón, etc. Y también tienen mucha infiltración de linfocitos como células T, natural killers y demás. Bueno, la inmunoterapia funciona mejor contra estos tumores, y ejemplos de este tipo de tumor son los cánceres de melanoma o cáncer de pulmón. En cambio, los tumores fríos que están ilustrados a la derecha pasan desapercibidos por el sistema inmune. Tienen poca infiltración de células T, poca expresión de citocinas, y es decir, no dan señales de ser algo anormal. Aunque hay presencia de elementos del sistema inmune, estos no destruyen tan eficientemente las células tumorales. Por esto, este tipo de tumores no son elegibles para inmunoterapia. Como ejemplos de esto tenemos cáncer de próstata, de páncreas, de ovario o seno. Bueno, y aquí hay una nota a la derecha, bueno, unas cosas en color que dicen que los tumores calientes se piensa que tienen alta carga mutacional, y los tumores fríos tienen baja carga mutacional. Sin embargo, este conocimiento ha cambiado recientemente. Siguiente, por favor. Entra en juego también lo que se llama la carga mutacional y una nueva variable que es el fenotipo inmunogénico, que nos representa la temperatura, entre comillas, de los tumores. Resulta que hay tumores calientes que tienen baja carga mutacional y otros que son fríos y presentan alta carga mutacional, inclusive cuando son tumores del mismo tipo de cáncer, por ejemplo el melanoma. Aquí por eso el melanoma está tanto del lado derecho en la parte superior como del lado derecho en la parte inferior, es decir, puede ser un tumor frío o caliente y tener en ambos casos alta carga mutacional. Esto nos dice que ambos tipos de biomarcadores, como el TMB y el TIP, el fenotipo inmunogénico, son importantes y deben considerarse de cierta manera independientes, es decir, uno no implica el otro. Siguiente, por favor. Bueno, con esto podemos introducir a nuestro modelo computacional una expresión para modular el reclutamiento de células T como función tanto de la carga mutacional TMB y del TIP mediante una ecuación que representa la dinámica de Michaelis-Menten. Esto está ilustrado aquí en pantalla y la ecuación está escrita allí como RCD8+, es igual a una fracción, ¿no? En el numerador está la cantidad de células del cáncer que están muriendo, multiplicadas por una tasa máxima de reclutamiento y divididas entre
un parámetro que le llamamos tau-T, más la misma cantidad de células del cáncer que van muriendo. Eso nos dan estas diferentes curvas y nos ayudan a controlar la tasa de reclutamiento de células T, que son aquellas citotóxicas que van a matar a las células del cáncer. Siguiente, por favor. Alfonso, si puedes terminar ya en un minuto, por favor. Sí, llevo 15 minutos. Sí, gracias. Ya estoy en la parte de resultados. Bueno, en los resultados podemos analizar, por ejemplo, la fase de escape. Primero con baja carga mutacional y diferentes valores de este parámetro que nos representa el fenotipo inmunogénico. Y en todas estas simulaciones vemos que el comportamiento de escape es el típicamente observado. Con el tiempo, las poblaciones de células protumorales, que son las gráficas en amarillo, superan a las antitumorales y posteriormente pues, van a seguir creciendo. Siguiente, por favor. Sin embargo, la fase de escape con alta carga mutacional y también diferentes valores del fenotipo inmunogénico, que son estos valores de 5, 10, 15, 20, etc. Bueno, vemos que esta vez el típico comportamiento de escape se ve inhibido en tumores calientes. La implicación de esto es que la respuesta inmune es más efectiva y esto concuerda con observaciones en un artículo de un autor que se llama Malecki en 2018 y está el título aquí abajo. Y cuando decimos que son tumores calientes, corresponden a las gráficas que están en amarillo para valores del TIP de 5 y 10. Vemos que en este caso estas poblaciones no escapan, sino que son eliminadas por el sistema inmune, por los elementos antitumorales. Siguiente, por favor. Bueno, estas gráficas solamente nos ilustran que el comportamiento no es determinista, es decir, no ocurre siempre. Esto depende de la interacción de los agentes y del sistema en sí, que tiene una naturaleza estocástica. Pero esto es favorable porque está diciendo que no está programado en el sistema como algo predefinido, sino que se va dando por la interacción de los agentes. Siguiente, por favor. Y bueno, el análisis final, tenemos estas gráficas de violín que nos ilustran la energía del sistema en las diferentes etapas de eliminación, equilibrio y escape. Y en la parte superior, comparando la energía del sistema en diferentes fases con baja carga mutacional, vemos que cualitativamente no se alteran las fases entre los tumores fríos que están a la izquierda y calientes a la derecha, sino que básicamente mantienen su orden y su energía, por lo menos su signo, aunque la magnitud es diferente. Sin embargo, en la parte inferior, con alta carga mutacional, la fase de escape, que es lo que está representado en verde claro, pierde mucha energía. Vemos cómo esa gráfica de violín se compacta y se va a hacer más negativa. Esto implica que el sistema inmune controla al cáncer, y lo que nos puede decir que la inmunoterapia sería efectiva contra este tipo de tumores. Y tenemos una tablita que nos indica que bajo pruebas estadísticas esta observación cualitativa también se sostiene. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Para más detalles, pues pueden contactarme. Aquí está mi correo electrónico. Pueden contactar al doctor Matías, al doctor Ulises, que va a presentar en unos momentos. Y aquí sigue en pantalla el título del trabajo, que ya está como un preprint en línea y que esperamos sea próximo su publicación. Muchas gracias. Gracias. Si hubiera alguna pregunta, tenemos espacio para una pregunta, en lo que alguien se anima. Les comento, Irving Martínez es un egresado del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular. Es codirigido por la doctora Fabita Lamas y el doctor Leopoldo Santos, que es un inmunólogo. Y este trabajo es lo que Irving, cuando vino aquí a hacer postdoc conmigo, quiso hacer.
él vio el modelo matemático y dijo, Matías, vamos a meterle ahí carga mutacional, porque dicen que si es alta en promedio es tumor caliente, melanoma, pulmón, cáncer de pulmón, y si es carga mutacional baja en promedio, pues es tumor frío, ovarios, cáncer de próstata o de seno, con lo que explicó el doctor. Es más complejo que eso, porque a veces la desviación estándar de un tumor caliente puede llegar a ser, la media puede ser de billones de unidades por megabase, que es la manera en que se mide la carga mutacional, pero a veces su desviación estándar puede ser de solo unidades. Y al revés, la media estadística de los tumores fríos puede ser de unidades por megabase, pero desviación estándar que puede llegar a billones de unidades por megabase. Entonces es una cosa muy compleja y entonces ahí es donde entra la parte genética, de cómo se expresa. Y ha sido una colaboración muy fructífera entre nosotros, que fue el año pasado y durante este año. No sé si haya una preguntita, digo, ya vamos un poco atrasados, 20 minutos de una ponencia, y si no, podemos darle la palabra al doctor Irving Martínez, que él nos cuente una colaboración que hace con nosotros cuando llega al postdoc, que tiene que ver con la tesis de maestría que hizo Moisés para identificar genes principales en tumores cancerosos o en metástasis de cáncer de seno como tumor primario y primera metástasis en nodos linfáticos. Aquí el doctor de una cosa que se llama redes complejas, aplicada a redes de genes, a redes genéticas. Entonces, adelante, doctor Irving Martínez. El doctor Irving Martínez está en la Universidad de Monte Sinaí, Mount Sinai, en Nueva York. Después de hacer Hola a todos. Adelante, Irving. ¿Me escuchan? Sí, Sí, todo bien. perfectamente. Ok, perfecto. Entonces déjenme ver si puedo presentar mi pantalla sin contratiempos. 17 ¿Alcanzan a ver mi minutos, por pantalla? favor. Sí, todo bien. 17 Sí, minutos. no se preocupen, corremos. Gracias. Pues gracias por invitarme, doctor Matías. Como ya lo mencionó, ese trabajo se llama Identificación de genes principales en cáncer de mama. Y sí quiero destacar que este trabajo en realidad es la mayor parte de la tesis del maestro en ciencia Moisés León. Un poco el doctor Matías me invitó a presentar esto debido a que añadimos un poco a la perspectiva más biológica en el trabajo de muy, pero en realidad la parte medular del trabajo pues en realidad sí fue bastante trabajada por el maestro en ciencia Moisés. Primero que nada quiero empezar recordándoles que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres, y solo para que tengan una idea de la dimensión de este problema es que alrededor en el mundo existe 1.67 millones de casos nuevos al año. En promedio 58% de ellos se detectan en etapas avanzadas por diversos factores, y a nivel mundial pues, hay más de 500,000 muertes anuales. En México no vamos tan mal, pero la verdad es que también la cifra no es nada alentadora. Existen 11,000 casos nuevos al año, 90% de ellos se detectan en etapas avanzadas, y hay más o menos más de 4,000 muertes anuales. Quiere decir, el problema no es menor. Ahora, una cosa importante de entender acerca del cáncer es que mucha gente se pregunta por qué después de tantos años conociendo la enfermedad o estudiándola, pues todavía no hay una cura para el cáncer. Pues la realidad es que el problema del cáncer es que es muchas enfermedades a la vez. Hay algo que se destaca en la biología del cáncer ahora que se llaman los sellos distintivos del cáncer, que son diversas características que pueden presentar los tumores en conjunto, diversos tipos de tumores, no está restringido a uno. Y solo por mencionar algunos de ellos en relación a la respuesta inmunológica, los tumores pueden evadir la destrucción por células del sistema inmunológico, como lo mencionó el doctor Alfonso.
También ya mencionó el doctor Alfonso algo de inflamación. Hoy sabemos que los tumores también pueden promover la inflamación y que eso ayuda de cierta manera en algunas de las características que les permite su expansión y crecimiento, tienen desregulado el metabolismo celular. Entonces hay demasiadas características, demasiadas enfermedades a la vez. Y una cosa bien importante que hay que mencionar de esto es que, aunque entendemos o conocemos estas alteraciones en los tumores, la realidad es que se pueden presentar de forma distinta en cada uno de los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los retos con respecto al cáncer? Primero que nada, mucha de la investigación se centra actualmente en determinar biomarcadores de diagnóstico y pronóstico, porque como ya lo mencionamos anteriormente, hasta el 90% de las pacientes no son diagnosticadas a tiempo, o sea, son diagnosticadas cuando la etapa ya está muy avanzada. Y la otra utilidad de los biomarcadores son como biomarcadores de pronóstico. En una de las características del cáncer, por ejemplo, es aquella que tiene que ver con la presencia de células senescentes, que no son otra cosa más que células relativamente dormidas, que eventualmente pueden dar origen a un nuevo tumor. Parece que son relativamente invisibles al sistema inmunológico y de repente alguna alteración en el sistema puede desencadenar que se vuelva a generar un tumor. Entonces, poder detectar eso a tiempo o antes de que se forme un nuevo tumor también es importante. También hay los retos son blancos terapéuticos. La verdad es que la inmunoterapia ha hecho mucho por combatir el cáncer en lo que respecta a, como ya lo mencionó el doctor Alfonso, tumores con alta carga mutacional y además con una firma de inflamación importante, pero la realidad es que el porcentaje que responde a la inmunoterapia sigue siendo limitado, el porcentaje de los pacientes que responden sigue siendo limitado, y mucho del esfuerzo se centra ahora en terapia personalizada, porque pues finalmente las características del tumor son propias de la persona en la que se encuentra. Entonces sí es importante destacar cada uno de estos puntos antes de decidir la terapia que se le va a dar al paciente. ¿Cómo se analiza o cuál una de las principales características que se utiliza para entender a los tumores es el análisis de la expresión diferencial de genes? Esto no es otra cosa más que obtener muestras del tumor, aislar las células que forman el tumor, dentro de las que se encuentran células de cáncer, células del sistema inmunológico, componentes propios del tejido en el que se desarrolla el tumor, y se amplifican. Bueno, en este caso lo que quiere decir la amplificación es se generan copias del material genético que se encuentra dentro de esos tumores para poderlos analizar y entender cuáles son los genes que se encuentran en esos tumores con respecto o en comparación a los genes que se encuentran en un tejido que no tiene tumor. Entonces, de esta manera se pueden generar perfiles de expresión para diferenciar una muestra de la otra. En este caso, el ejemplo son células, pero también se puede hablar de un tumor completo. ¿Qué hacemos una vez que se tiene esta información? La verdad es que la mayoría de los casos se generan clústeres basados en firmas genéticas para poder decir los tipos celulares o dividir los tipos de cáncer que se analizan. Pero el análisis más profundo de estos datos es cuando se analiza las diferencias en la expresión génica entre la condición sana y la condición de enfermedad, hasta llegar a un punto observar mapas de calor como estos, donde ustedes pueden observar, por ejemplo, los genes en rojo, que en este caso representan los genes que están sobreexpresados, por ejemplo, en un tumor, versus en azul los que están disminuidos. Entonces, básicamente, el análisis de la expresión génica consiste, al igual como se ve aquí en este volcanoplot, que lo que se analiza en los análisis de expresión génica es la diferencia en la expresión de genes, ya sea sobreexpresión o desregulación de los genes, baja expresión de genes. No es sorpresa que durante la última década, sobre todo en los signos de alto impacto, no hay artículo que no presente datos de secuenciación, datos de análisis de expresión diferencial de genes para responder las preguntas científicas relacionadas al manuscrito, pero la realidad es que la mayoría de esa información pues solamente se analiza para los propósitos del artículo y queda en bases de datos que pueden ser utilizadas para
para diversos otros estudios. Tenemos acceso a una cantidad importante de ellos para poder nosotros intentar responder nuestras propias preguntas de investigación. Ahora, con el doctor Matías y con Moisés, creemos que la teoría de la información puede ser útil para analizar perfiles de expresión génica. Esto lo pensamos de esta manera porque podemos emplear la teoría de redes y la de redes complejas junto con la teoría de la información para poder identificar para poder generar redes genéticas y identificar aquellos genes que interaccionan con más genes y por lo tanto que podrían ser, o que nosotros consideramos que podrían ser de alguna manera más relevantes en el contexto del cáncer. Un poco nada más, una serie de conceptos que vale la pena, con los que vale la pena familiarizarse acerca de las redes, es que un grado de una red es el número de conexiones que contiene un nodo. Por ejemplo, en este caso, un nodo es un circulito de estos que puede representar un gen o un conjunto de genes, y el número de conexiones que tiene pues es el grado que representa esta red. Ahora, estas redes pueden tener distintas centralidades, como por ejemplo una red centralizada totalmente. Todas las conexiones de esta red se centran en un gen o en un conjunto de genes muy particulares, o están descentralizadas, ¿no? Esto podría marcar distintos genes con distintas funciones claramente separados unos de otros, que no interaccionan, o en este caso una red distribuida, ¿no? Donde parece que cada gen o cada conjunto de genes asociados ahí pues tiene o está cumpliendo o asociándose con un grupo muy particular o de forma individual ejerciendo alguna función. Otra cosa importante que hay que entender acerca de las redes genéticas es que esta distribución del grado puede ser útil para entender la distribución de los genes. Creo que para los que estudian biología, a lo mejor estamos un poco familiarizados con las redes de distribución de Poisson y con las de libre escala, sobre todo con las de libre escala para el caso de la identificación de poblaciones celulares por secuenciación de células individuales. Pero lo que quiero mostrar de esto es que esta organización de las redes nos habla de, por ejemplo, en el caso de la libre escala, que existen muchos nodos con pocos enlaces entre ellos, y existen pocos nodos con muchos enlaces entre ellos. También la topología de la red, en este caso, puede ser distinta según las características de los genes que interaccionan, y bueno, esta es nada más una representación general de cuáles son las estructuras que podemos encontrar. Nosotros creemos que la teoría de la información, que se centra en cuantificar, medir y transmitir información de manera eficiente, en el contexto de análisis de los datos se puede utilizar para analizar patrones y relaciones entre las variables, permitiendo la detección de la identificación de estructuras complejas. En este caso, nosotros pensamos que esos nodos representan, o que podrían estar representando genes que participan en una función en particular o en un conjunto de funciones biológicas en particulares. Para esto utilizamos la entropía, que no es otra cosa más que el desperdicio de geoenergía que no se utiliza para un trabajo, y un poco para poner la entropía en el contexto de los sistemas de información. Baja entropía quiere decir un mensaje preciso y de menor incertidumbre, mientras que la alta entropía quiere decir un mensaje de alta incertidumbre. Y creo que para el caso de la expresión genética esto hace mucho sentido, porque el tener demasiados genes en una célula sobreexpresados o disminuidos, si bien nos da las diferencias entre el cáncer o el tejido tumoral versus el no tumoral, no necesariamente esa información está lo suficientemente organizada como para no poder tener incertidumbre con respecto al mensaje que nos está mandando. Nosotros, ese análisis de la entropía nos permite obtener la información mutua que cuantifica la información sobre una variable que se tiene conocido de otra variable, que tanto puede depender una variable de otra,
Y sin entrar en detalles acerca de la fórmula, la interpretación de esta información mutua quiere decir que baja entropía y alta información mutua entre dos variables indica que conocer una de ellas proporciona mucha información sobre la otra. Eso implica una fuerte relación de dependencia entre las variables, mientras que de forma contraria, alta entropía y baja información mutua sugieren que hay mucho desorden o incertidumbre en cada variable, que conocer una de ellas proporciona poca o ninguna información sobre la otra. Teniendo esto en consideración, nosotros utilizamos el algoritmo Arachnid, que utiliza toda la información para identificar genes principales en una red genética, elimina interacciones indirectas entre genes y enfatiza las directas, las que son fuertes, las que tienen información mutua, y usa perfiles de expresión genética de microarreglos para aumentar la complejidad de redes reguladoras. Para esto nosotros recopilamos datos de secuenciación de biopsias de tejido libre de cáncer, tumor primario, primera metástasis. Esta base de datos fueron del Gene Expression Omnibus, del National Cancer Institute. Esos datos se procesaron, se generaron los diccionarios, se normalizó la información, se hizo un análisis bastante cuidadoso para homogeneizar los datos de expresión génica y entonces generar matrices normalizadas que pudieran ser empleadas o como entrada para Arachnid. Lo que hicimos entonces fue normalizar los datos para introducirlos a Arachnid y analizar las genéticas e identificar estos genes principales en cáncer. Nosotros obtuvimos tejido de 97 muestras de tejido sano, 130 de tumor primario, 90 de primera metástasis. Se realizaron un poco más de 14.000 genes y esos datos fueron los archivos de entrada de Arachnid y nos permitió obtener pares de genes con información mutua después como salida de esta Arachnid. Se utilizaron diversos umbrales de poda para limitar, al igual como se hace en el análisis de expresión diferencial, para limitar aquellos genes que se expresan, digamos, que la diferencia entre la expresión puede ser significativa o no, estadísticamente hablando, y con eso lo que nosotros obtuvimos fueron las siguientes redes genéticas. El grado promedio el grado promedio fue distinto en el tejido sin cáncer comparado al primario, pero similar a la primera metástasis. Esta representación básica, pero aún así representativa de la red genética del tejido sin cáncer versus el tejido primario de la primera metástasis, pues nos muestran una clara diferencia entre la naturaleza de las muestras. También nosotros pudimos determinar que dentro de estas muestras la distribución es de libre escala. Y junto con esos datos nosotros identificamos aquellos patrones entre redes, identificamos aquellos genes que con mayor grado en cada tipo de muestra, y lo que ustedes pueden observar aquí es que aquellos que tienen mayor grado, como el número 1 en tejido libre de cáncer, pues su grado en tumor primario y en primera metástasis es distinto. De igual manera con el tejido primario y así y también con primera metástasis. Sin embargo, independientemente de que nosotros tuviéramos los genes, nosotros aparentemente pudiéramos haber identificado la diferencia entre las muestras y genes que sugieren que cosas distintas están pasando en el tumor, la verdad es que no es suficiente para la perspectiva biológica. Entonces nosotros hicimos uso de Gene Ontology, que lo que es un análisis molecular y de funcionalidad de los genes. Para ello nosotros tomamos esos primeros 50 genes con mayor grado en cada una de las muestras y hicimos un análisis de enriquecimiento para poder identificar cuáles eran las funciones moleculares y los procesos biológicos en los que se encontraban esos genes. Como ustedes pueden observar, hablando de funciones moleculares, que es la gráfica del lado izquierdo, pues las funciones moleculares parecen ser muy similares entre los tejidos.
indicando que en realidad pues a este nivel es muy complicado diferenciar entre las muestras. De igual manera con los procesos biológicos, la verdad es que el patrón es muy similar. Cuando lo hicimos con clases de proteínas, específicamente ya se empieza a notar un poco de diferencia entre la naturaleza de las muestras, y solo como por mencionarles un ejemplo, algún proceso enriquecido en tejido sano es el metabolismo del RNA, que no necesariamente está enriquecido en tumor primario. Entonces podemos empezar a notar diferencias entre los procesos, entre las clases de proteínas que se encuentran en cada una de los tumores. Pero lo que nosotros encontramos al utilizar o analizar las vías de señalización en las que participan las 50 proteínas que nosotros encontramos diferenciales en cada tipo de tejido, nosotros realmente pudimos notar una firma de vías de señalización que se encuentran o en las que están participando esos genes en tejido sano versus tumor primario y versus primera metástasis. Lo que en primer sentido nos emocionó mucho al pensar que a este grado, pues el proceso de los datos sí nos permite diferenciar entre las muestras a este nivel y sugerir que alguna de las proteínas pues realmente sí está haciendo un proceso diferencial en cada uno de los tejidos. Les muestro nada más la tabla donde se encuentran los genes que nosotros encontramos en esas vías de señalización, y por cuestiones de tiempo no se puede mostrar más, pero hicimos además el análisis de en qué participan esas proteínas o si habían ya estado relacionadas con alguna función que regula el cáncer o algún proceso tumoral. Y definitivamente en el caso del tumor primario, los factores de crecimiento están enriquecidos, y los procesos de metástasis, estas proteínas están enriquecidas en los procesos de metástasis también en los tumores. Entonces, hasta aquí nuestro análisis hace sentido en que esta forma de analizar los datos puede ayudarnos a obtener información sobre genes diferenciales en cáncer de mama, y entonces finalmente nosotros creemos que aplicar estos algoritmos de tecnología de información en redes genéticas pues puede ser eficaz para detectar genes principales en cáncer de mama. También podemos cuantificar la correlación de la información mutua entre los genes. Creemos que estamos teniendo una base matemática sólida para medir esta comparación. Creemos que si bien esto puede acelerar la identificación de genes principales, no lo decimos un poco por la velocidad, sino más bien por encontrar una forma distinta de analizar mucha información de expresión genética que ya se encuentra disponible y que podría ser útil para contestar preguntas adicionales. Y lo que sí creemos es que esto tal vez podría superar las limitaciones tradicionales de la comparación básica de la expresión génica entre los genes diferencialmente expresados. Antes de terminar, nada más quiero mencionar que esta colaboración se hizo con el doctor Moisés Pineda, el maestro en ciencias Moisés Pineda y el doctor Matías Salvador, mientras estuve en una estancia postdoctoral en el laboratorio con el doctor Matías. Y pues si tienen preguntas, pueden hacerlas. Estaré contento de contestar alguna. Muchas gracias, Silvin. Preguntas, un par de preguntas de aquí, luego hacia aquí. A ver, sí, Alex, por favor. Acércate, no, creo que igual, si hablas. Sí, si hablas, ¿Sí igual. se escucha? Pero acércate, ya te levantaste. Así te desentumes. Solo por una duda, ¿cómo recolectan los datos y cómo están seguros de que son datos fiables durante todo este proceso? Porque siento que cuando trabajas con todas estas redes, esa es la parte como muy crítica, ¿no? O sea, ¿qué te asegura que realmente estás tomando bien los datos, ¿no? O sea, que ese proceso para limpiarlos sí fue correcto. ¿Te refieres específicamente al proceso de limpia o al proceso de la generación de datos desde atrás, desde los sistemas de secuenciación, de procesamiento de muestras de tumores? Porque el sesgo comienza desde atrás. Ajá.
pues más que nada esa generación, ¿no? O sea, ¿cómo estás seguro que esos datos generados sí son fiables, no? Es que no lo es, o sea, lo estás desde la perspectiva de que nosotros, por ejemplo, a la hora de comparar los genes entre los distintos tipos de tumores, se generaron diccionarios para asegurarse de que los símbolos de los genes, todos los genes estuvieran homogenizados entre las muestras, que se utilizara siempre, que estuvieran normalizados, que se utilizara siempre los diccionarios, vamos, homogenizaron los datos para decir, bueno, sí podemos comparar porque aunque vengan de estudios distintos, pues finalmente están utilizando la misma, el mismo mecanismo para medir expresión génica o lo que sea. Pero además, la intención de hacer, por ejemplo, diversos niveles de poda fue un poco también eso, ¿no? Poder tener diferentes thresholds para poder decir, bueno, hasta qué punto nosotros podemos manejar los datos y confiar en que esta información eso no es relevante. La otra cosa es, a lo mejor desde la perspectiva biológica, que es un poco donde más me identifico, es que la verdad es que no lo vamos a saber a 100% hasta que o nosotros no nos enteramos o no confiamos en nuestros datos hasta que hicimos el análisis de la literatura y nos dimos cuenta que esos genes que habíamos identificado estaban justamente algunos de ellos relacionados o enriquecidos en el tejido en el que nosotros los encontramos. Entonces digamos que esto fue finalmente nuestra validación, es decir, bueno, entonces no suena tan descabellado pensar que estos genes sí están siendo claramente identificados. Una de las perspectivas que a nosotros nos quedó dentro de este trabajo era, pues esas mismas matrices que teníamos, hacer el análisis de comparación clásico y convencional, que es la expresión diferencial de genes como originalmente se hace, para determinar si se parece o no se parece a lo que nosotros habíamos obtenido. Sí, miren, ha sido muy enriquecedor. Aquí hay otra pregunta en el auditorio, pero creo que ya por cómo vamos de retraso en el tiempo, la vamos a, si lo puedes escribir ahorita al ponente, por favor. Y quizá hay más, pero bueno, ya tenemos el tiempo así súper encima. Entonces, pues te agradezco. ¿Sí puedo contestar en el chat? Sí, por favor. Entonces, si le hacen la pregunta en el chat al ponente, a Irving, por favor, y en tal caso ahí está el contacto y que podamos seguir con el programa, que ya llevamos un retraso de 20 minutos al menos. Bueno, pues muchas gracias, Irving. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues ahora sí vamos a tener un ponente presencial. Sí, bueno. Ahora tenemos al doctor Farid García de la Universidad Autónoma del Estado de México con su trabajo conteo de células blancas en sangre para diagnóstico de enfermedad. Por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. Gracias por la invitación. Bueno, yo voy a presentar el trabajo que he estado dedicado, es sobre el conteo y detección de una imagen de muestras de la sangre, cuántos leucocitos hay, cuántas células blancas hay en una imagen. Bueno, este es el contenido. Lo que les voy a mostrar. Bien, ¿qué son las células blancas? Bueno, ya como lo habían explicado, es un tipo de células que hay es un tipo de glóbulo que se encuentra en la sangre y tejido linfático que produce la médula ósea. Y estos son parte del sistema inmunológico que nos permite, bueno, a todos los seres humanos combatir las infecciones o alguna enfermedad que tenemos. Las células blancas son, bueno, el cuerpo produce células blancas para combatir esas, los invasores del cuerpo, ¿no? Que son, como digo, son parte del sistema inmunológico. Entonces, un poco para tener idea de cómo se ven las imágenes, cómo se ven los glóbulos blancos ya
la sangre, ¿no? Esa es una imagen así a nivel microscópico, donde ahí se puede ver, pues, bueno, que son esencialmente tres partes lo que tiene en la imagen, lo que se captura, es el fondo, los glóbulos rojos, que es la sangre, y los glóbulos blancos, que claramente están en esa tonalidad más muy marcada, ¿no? Morado. Claro que estas células no son, no son tan, digamos, tomada la muestra y se mira directamente la muestra en el microscopio, no se ven las células blancas, hay que teñirlas con algún químico, algún reactivo, para que puedan ser pues, visibles al ser humano. Y ya después los químicos, los técnicos, son técnicos farmacobiólogos, son los que se encargan ahí en los laboratorios de contar, pues muchas veces de forma manual los leucocitos, ¿sí? Y bueno, estos son nada más para mostrar, pues digamos, la apariencia normal que tienen los leucocitos dentro de las imágenes de sangre. ¿Sí? Bien, ahora, ¿por qué es importante contarlas? Bueno, es importante porque dependiendo, bueno, los leucocitos normalmente pues sí tenemos una carga normal en nuestro cuerpo, pero cuando nos enfermamos, nos da una infección, la cantidad de leucocitos aumenta precisamente para combatir las enfermedades, ¿sí? Entonces, el hecho de que tengamos un número, digamos, elevado de leucocitos es un factor que indica que tenemos alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso es importante, cuando hay vamos al hospital, si nos internan o nos hacen algún estudio, pues uno de los factores que toman los médicos es el conteo de los leucocitos para saber si hay una infección y también qué tan grave puede ser la infección, qué tan avanzada está. Entre más leucocitos haya, pues significa que hay más avance de la enfermedad. Y bueno, como dice ahí, bueno, esto nos da información de infecciones, inflamaciones, alergias y también tipos de leucemias, ¿sí? Pero aquí un factor importante es el tiempo, ¿no? Dependiendo el avance de la enfermedad, digamos, contar las células de forma manual pues puede ser lento. Entonces, de una mejor forma, bueno, si es lento, pues va a tomar tiempo y eso puede ayudar a que la enfermedad avance. Entonces, ya decía, eso puede complicar para el médico un diagnóstico, pues bueno, que sea más adecuado, ¿no? Así. Bueno, ¿cómo se hace, como decía, cómo se hace el conteo normalmente? Bueno, se extrae una muestra de la sangre del paciente, se le aplica un reactivo químico para tener las células, porque como decía, las células normalmente no son visibles al ojo humano, entonces hay que aplicarles un reactivo para que se pinten, si puedan pues, ser visibles. Y después un hematólogo cuenta las células utilizando un microscopio. Ese es el proceso general de conteo de células. Bueno, como les decía, las desventajas, pues bueno, puede ser un proceso lento, están haciendo de forma manual, y la otra es que también, pues, un hematólogo, pues, conforme va haciendo varias muestras, vaya analizando varias muestras, pues se va cansando, ¿no? Entonces ya pues va siendo el proceso vaya más lento, también va a depender su nivel de experiencia, ¿no? Entonces eso igual, como decía, el factor tiempo pues, es importante, sobre todo si una enfermedad está avanzando muy rápido. Entonces necesitamos ya algún sistema que esté automatizado. La siguiente. Pues como mencionaba, sería lo más adecuado sería tener un sistema automatizado de visión que haga esta tarea de forma automática. ¿Y por qué? Porque bueno, las ventajas serían que el tiempo de procesar las imágenes sería rápido, cada vez sería más rápido. La cantidad de muestras, pues también se pueden aumentar la cantidad de muestras que se puedan analizar, y sobre todo que la precisión del conteo no cambiaría, porque como es el mismo algoritmo, pues va a analizar las imágenes de la misma manera. Bueno, ¿cómo es un sistema de visión? Aquí lo voy a explicar muy rápido. ¿Cómo es normalmente un sistema de visión artificial? Si yo quiero reconocer un objeto, necesito extraer sus características, tengo que caracterizar el objeto, extraer su información para representarlo y poderlo reconocer. Pero bueno, ¿cómo es la parte? Bueno, primero que debo hacer es adquirir la imagen, por un entorno controlado.
Después puede venir, se puede dar un preprocesamiento para precisamente acentuar las características de lo que queremos analizar. Después viene pues, la segmentación, ¿sí? O sea, extraer la parte de la imagen que nos interesa, en este caso pues, son las células blancas. Después viene la extracción de características, como les decía, ya que tenemos el objeto aislado, pues sacar, representar eso, representarlo ya de una forma matemática a través de sus características. Y finalmente se clasifica esa información para saber qué es lo que estamos viendo. En este caso pues sería clasificar esta pera, ¿no? A grosso modo los pasos que conlleva un sistema de edición. Bueno, ahora aquí la parte que nos, para hacer el conteo, la parte que yo, en este trabajo los trabajos que he estado haciendo me he enfocado a la segmentación. De todos los pasos que ahorita les mostré, es la segmentación. ¿Qué es la segmentación? Pues es extraer de la imagen un objeto de interés. Como mostraba ya la pera, en el caso de las células blancas, pues son los leucocitos, ¿no? Separar toda la imagen de los leucocitos, separarlos de lo que está, los demás elementos del plasma sanguíneo. Y bueno, ¿cómo podemos hacer la segmentación? Pues hay que buscar alguna característica que describa muy puntualmente a lo que queremos extraer, que pueden ser características de textura, de forma, color, entre otros, ¿no? Y ahí entra precisamente el área de reconocimiento de patrones, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, regresando aquí a las imágenes que les había mostrado, ¿cuál es la dificultad de extraer? Bueno, para hacer el conteo de las células, pues las debo de segmentar, pero ¿cuál es la dificultad? Bueno, pues uno es la escala de la imagen, ¿no? Ustedes ven, aquí las imágenes, los leucocitos se ven más pequeños, o sea, el acercamiento del microscopio es como los leucocitos más alejados, y acá están más, digamos, más grandes. Entonces necesitaríamos alguna característica o que nuestro método que sea invariante a la escala. También el teñido, el tono del teñido, el color, ¿no? Aquí en este caso, bueno, serían muy parecidas, pero hay veces que los teñidos no son, el color no es el mismo, entonces ya dificulta el poder reproducirlo, ¿no? De forma automática. Entonces necesitaríamos algo que sea invariante al color, ¿no? Y también las condiciones de iluminación, aunque aquí normalmente pues, las condiciones son controladas porque como las imágenes se toman pues, a nivel microscópico, pues la iluminación se puede controlar mejor. Aún así, si ustedes notan aquí, pues la iluminación pues, es diferente porque va a depender igual de la cámara. Entonces igual buscamos que el sistema sea invariante, tenga cierta estabilidad contra las condiciones de iluminación o de brillo. Bueno, entonces aquí la propuesta de segmentación. Aquí la premisa que sale del trabajo que se ha desarrollado es que ustedes pueden regresar a la pregunta. La premisa es que, bueno, nosotros sin ser expertos en hematología o ser médicos podemos diferenciar pues, que estos son son elementos diferentes a lo que está al resto de la imagen. O sea, no necesitamos ser expertos para saber, o más bien distinguir que estos son células diferentes a los glóbulos rojos. O sea, ¿cómo sabemos que estos son los glóbulos blancos? Pero los podemos distinguir. O sea, de forma natural se puede distinguir precisamente por el contraste del tono. Estos elementos son, pues son otra cosa, ¿no? Que no sepamos realmente si son los glóbulos blancos. Ok, entonces como les decía, bueno, entonces lo que esa sería la premisa. Entonces podemos decir que podemos segmentar la imagen al seleccionar los píxeles cuya cromaticidad aquellos píxeles cuya variancia cromática sea muy alta respecto a los demás píxeles de la imagen. ¿Sí? Entonces ese sería el contraste. Entonces eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Bueno, ahora aquí, no sé si se alcanza a ver, pero yo creo que vale la pena explicar dos características del color. El color tiene dos características, que es la intensidad o el brillo y la cromaticidad. La cromaticidad en sí es la tonalidad, el tono del color, y el brillo, pues eso, qué tan brilloso es la intensidad. Por ejemplo, aquí los cuadros A y B,
tienen la misma cromaticidad, porque ambos son verdes, pero tienen diferente brillo. Entonces aquí la A, pues es más brilloso que el de acá. Y el de los de abajo, no sé si se les alcance a ver, pero el cuadro de la izquierda es rojo y el de la derecha, el B, es como rosa. No sé si los alcanzan a ver. Entonces significa, bueno, aquí lo que estamos viendo son dos cuadros con diferente cromaticidad, pero con el mismo brillo. Entonces, lo que vamos a nosotros a procesar es la pura cromaticidad, lo que nos interesa. Entonces, al procesar la cromaticidad y ya dejar de fuera el brillo, ya nuestras imágenes, bueno, este sistema ya es invariante o tiene mayor robustez que las condiciones de iluminación. Nos vamos a enfocar en pura cromaticidad. Bien, ahora, existen varios modelos de espacios de color. Está el clásico, que normalmente se utiliza, que es el RGB, donde los colores son combinaciones lineales de los vectores base, que son los colores primarios, rojo, verde y azul, que son nuestros vectores. Y bueno, la cromaticidad se representa, o sea, cada vector, su orientación representa la cromaticidad, y el brillo es la magnitud del vector. Pero en el espacio RGB no es muy adecuado utilizar el color, ¿no? Entonces se utiliza por el espacio de color LAB, que ahí se puede separar la cromaticidad de la intensidad y es más adecuado para el procesamiento de color. Bueno, es un poco lo que les explicaba. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la selección precisamente de los colores que tengan mayor varianza cromática? Bueno, utilizamos el análisis de componentes principales, que lo que se hace, el análisis de componentes principales lo que hace es que un conjunto de datos los mapeamos a otro espacio, en donde en ese espacio se maximiza la varianza de los datos entre ellos. Entonces, si yo hago esto a nivel de imágenes, o los colores de cada píxel, pues lo que voy a lograr, que los píxeles la varianza cromática que hay entre píxeles, pues se va a maximizar al mapearlos al mismo espacio que se genera con los componentes principales. Bueno, un poco la idea de lo que son los componentes principales es crear un nuevo universo donde se maximice la varianza de los datos. Bueno, entonces aquí ¿cómo es el sistema? En realidad son dos mapeos utilizando los componentes principales. Tenemos la imagen de entrada, la convertimos al espacio LAB, extraemos las componentes de cromaticidad que son A y B, el color, la intensidad, eso no la procesamos, lo mapeamos al nuevo espacio propio, lo regresamos al espacio RGB, todavía ya en el nuevo espacio RGB lo volvemos a mapear a otro espacio, pero ya utilizando colores RGB, y ya finalmente tenemos un poco oscuro, para que ya se logran segmentar los leucocitos, ¿no? Todo con información de color. Bueno, ahora, ¿cómo es el conteo de las células? Bueno, pues ya cuando segmentamos los leucocitos de esta forma, extraemos solo la proyección de la primera componente principal y ya de ahí, bueno, se finaliza la imagen y los leucocitos se cuentan con este algoritmo, ¿no? Etiquetado de componentes conectados. Bueno, las pruebas que se hicieron fue con esta base de imágenes, que es el benchmark que se utiliza para este tipo de trabajos. Es esta base de imágenes. Son 108 imágenes, pero en realidad son dos bases de datos de imágenes con estas características, con estos tamaños, 33 con este tamaño de píxeles y 75 con este tamaño. Así. Bueno, estas son las métricas que se utilizaron para medir cualitativamente la calidad de la segmentación y bueno, obviamente el conteo. Bueno, si lo alcanzan a ver, estos son los resultados, estas son las imágenes de entrada y estos ya las imágenes que tenemos de salir. Pues ya quedan separadas, ¿no? del resto, o sea, los leucocitos del resto de la imagen, y ya se pueden encontrar, o se pueden binarizar a través de un valor de umbral y se pueden ya separar y colocar. Estas son las imágenes, estas son las que están aquí,
que son imágenes segmentadas a mano por expertos precisamente para poder comparar los algoritmos que se desarrollan contra imágenes que hayan sido segmentadas a mano por especialistas. Entonces, más o menos para ir viendo qué tanto se parece. Esta es otro tipo de imágenes que se obtienen. Y estos son los resultados de la calidad de la segmentación de las imágenes. Entre más se acerque a uno, es mejor la calidad de la segmentación. Pero ahorita, bueno, recuerden que no nos interesaba el conteo. Entonces, el conteo, aquí tenemos ahorita un 95% más o menos de precisión de las células que se captaron, el 95% se detectaron. Estas otras métricas, este es otro tipo de métricas. Aquí, entre más se acerque a uno, esto es para evaluar la calidad de las segmentaciones. Entonces, esta métrica, entre más se acerque a uno, es mejor, y estas dos, entre más se acerquen a cero, es mejor la calidad. Entonces, son valores aceptables, ¿no? Bueno, ya nada más, ya, como trabajos futuros, pues ahora falta clasificar las células, ¿no? O sea, ahorita ya las contamos, ahora de esas que contamos hay que clasificarlas. Estos son las clases de leucocitos que normalmente se analizan. Estas 5 clases es el siguiente paso que hay que hacer. Y también, bueno, ya de hecho ya se tienen unos avances segmentando el núcleo, y ya se puede más o menos clasificarlos. Y bueno, también, ¿no? De esas células también detectar cuáles son cancerígenas, y también hay que extraer información de ellas para saber cuáles son cancerígenas. Y bueno, ya finalmente ya varios de esos resultados han sido publicados en estos artículos, revisarlos, o también escribirme y ya. Preguntas. Adelante. Hola. Tengo entendido que para el conteo de las células utilizan una cámara que se llama Neubauer, ¿no? Entonces, son por cuadrantes, porque un solo objetivo no te daría el número total de células sanguíneas. El hematólogo tiene que ir desplazando la cámara, que está cuadriculada, e ir contando. Entonces, bueno, tal vez es como sugerencia. ¿No has pensado tal vez motorizar la platina, los tornillos de desplazamiento para hacer el conteo, que vaya pasando por todos los cuadrantes y poder tener un mejor conteo, no solamente de un solo campo, sino varios campos? Sí, bueno, esa sería una buena idea. Ahorita pues estamos contemplando una imagen, ¿no? Al final de cuentas, si vas moviendo la cámara, pues vas adquiriendo una imagen, ¿no? Y esa imagen pues puede aplicar esto, ¿no? Ya vas de cada imagen pues extrayendo la cantidad de leucocitos y vas sumando, ¿no? Y sobre todo porque elimina la dependencia del hematólogo o del químico, que él tiene que mover forzosamente la platina para que tomes la foto y la proceses, porque si lo hace mal, pues solo tienes un conteo de un solo campo y que a lo mejor no es representativo. No tienes que recorrer toda la cámara para que obtengas el conteo adecuado, ¿no? Eso sería bueno. Y sobre todo esas imágenes para discernir entre los subtipos, me parece que tienes que también cambiar el objetivo y también sistematizarlo, será muy bueno, ¿no? Para hacer un enfoque más preciso. Será bueno. Gracias. Gracias. Bueno, actualmente en la clínica se utilizan ya técnicas bastante avanzadas y precisas, por ejemplo la citometría de flujo, que nos permite contar las células e identificar específicamente si es un macrófago o un linfocito, e incluso se utiliza ya para caracterización más detallada de células inmunes. Entonces mi pregunta es, ¿qué ventaja tendría este sistema con lo que ya existe actualmente, que es muy específico y está ya estandarizado? Bueno, la idea aquí es desarrollar pues, el algoritmo para que sea más accesible, ¿no? Es decir, sí existen aparatos, pero todos esos no conocemos los algoritmos por dentro, cómo funcionan, ¿no? Porque tienen los derechos de patente y todo esto, no conocemos realmente cómo funciona, ¿no? Entonces eso implica pues, que hay que comprar la tecnología, ¿no? Entonces aquí es una forma de desarrollarlo, hacerlo más accesible, ¿no? Pero estos aparatos son algo caro, ¿no? Entonces si se pudiera desarrollar la tecnología para hacerla más accesible, pues, me daría idea, ¿no? Muy bien. Mire,